Ahí está. Ahí. ¡Ah, la puta madre, boludo! Están acá. Están a 3 metros del barco. Me quiero tirar al agua. Guarda, Chiro. Mide el tamaño del barco esta ballena. En el episodio anterior salimos finalmente desde San Juan y dejamos nuestra segunda casa en el mundo, Puerto Rico, rumbo a República Dominicana, donde buscaríamos a nuestra amiga Ceci para completar la tripulación, porque para esta nueva aventura ya se había sumado nuestro amigo Chris desde Argentina, que nos acompañaría el resto del camino hasta las Bahamas. Y despidiéndonos de nuestros amigos de Puerto Rico, nos íbamos en esta noche increíble hacia una nueva travesía. Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Llegó el momento de bajar la bandera de Puerto Rico y ponernos en tránsito, en modo tránsito. Así que vamos a subir nuestra bandera y la bandera de que estamos en tránsito justamente antes de llegar a República Dominicana. La realidad es que esta bandera es nueva, la colgamos ayer porque bueno, tardó en llegar y en comprarla también tardamos bastante. Entre todos los preparativos también compramos la bandera y bueno. Pero no queríamos dejar de izarla porque nos estamos yendo a Puerto Rico y está bueno hacerle honor al país. Así que bueno, la vamos a bajar ahora. La banderita parece re linda, pero es re trucha. Compramos un kit, un paquete de todas las banderas del Caribe, pero tipo banderas de cumpleaños, no eran banderas de... No son de cumpleaños, son para fiestas. Son como para adornar un evento o algo así, tiene varias banderitas. Y bueno, entonces también nos va a servir para esto, para el barco. O sea, no de cumpleaños, pero sí del estilo de banderas de cumpleaños en cuanto a la calidad. Venía todo un banderín unido con todas las banderas del Caribe y nosotros la cortamos porque era mucho más barato comprarlas así. Creo que nos salió $20 todas las banderas del Caribe y si compras por separado te sale como $10 cada una. Así que obviamente son otra calidad y duran más, pero bueno. En verdad no es tan trucha, es re linda. Lo que tiene es que no tiene las costuras del costado, la tela no es una tela así súper duradera, con filtro UV y obviamente esto si lo dejas mucho tiempo se debe quemar. Creo que va a ser una buena costumbre ponerlas el día que lleguemos a un país y el día que nos vamos. Para los que no saben, hay una regla de... En realidad no es una regla, son banderas de cortesía. Sí. Costumbre náutica, en la cual uno se anuncia al país al que está yendo o se presenta con banderas para verlo desde la distancia. Es algo que quedó desde antaño, que era lo más visible, ¿no? De cuando ni siquiera había radio. Entonces las banderas de cortesía te dicen desde quiénes son los tripulantes, o sea, cuáles son las nacionalidades, de qué país vienen, o cuál es la nacionalidad del barco y hacia dónde van y cuál es el estado también, porque aparte de las banderas de los países hay todo un código de banderas, que cada bandera es una letra y significa distintas cosas. Acá le estamos dejando una plantilla para que vean todos los códigos que hay de colores y de banderas, que no sé, nadie se los tiene que aprender, de hecho no sé cuántos se los sabrán de memoria en realidad. Sí, no se usan tanto de por ahí. Pero una que sí se usa mucho es la Q. La bandera Q es una bandera amarilla y esa es la única obligatoria, que es esta. Esta es la bandera amarilla, es la bandera de tránsito e indica que uno todavía no hizo el ingreso al país. Que la Q es de cuarentena, significa que en teoría estás en cuarentena. Antes se usaba como costumbre estar en cuarentena, de hecho, pero bueno, ahora es ahora uno hace el ingreso directamente. Pero si no me equivoco, tenés normalmente 24 horas para hacer el ingreso al país. Podés estar en tránsito con la bandera en tu barco sin haber hecho el ingreso. Porque aparte no siempre hay puertos donde se pueda hacer el ingreso, donde hay una oficina de migraciones o aduana. Así que a veces uno está recorriendo varios días un país hasta que llega a una de estas oficinas. Así que en ese caso puedes estar varios días en tránsito. Todo depende obviamente de la cercanía que estés o no a la oficina. Nosotros nos estamos adelantando porque todavía no salimos a Puerto Rico, de hecho todavía lo tenemos a la vista. Esa es ya la punta de Puerto Rico, o sea, nosotros ya estamos de salida, pero para llegar a República Dominicana todavía tenemos que cruzar el Canal de la Mona, todavía estamos a varias horas de República Dominicana, así que no es necesario poner la bandera ahora, porque la realidad es que la tendremos que poner cuando estamos llegando al país. Pero bueno, lo hacemos ahora si ya nos lo sacamos de encima, ya que estamos en esta movida. Y aprovechamos también a subir a la República Dominicana, que es una bandera de cortesía, porque la realidad es que la única bandera obligatoria de todas es la amarilla, la de cuarentena, la de que uno está en tránsito. El resto de las banderas no son obligatorias, son de cortesía. Es una buena costumbre ponerlas, obviamente, pero bueno, está en cada uno, obviamente.
Y ahora vamos a izar la nuestra, que nunca la izamos en este barco, pero ya es hora de que lo hagamos porque somos argentinos. Y por más que el barco tiene bandera polaca, nosotros no. Esta la compramos cuando fuimos a Argentina hace poquito, fin de año, y bueno, ahí quedó pendiente de ser colgada. La costumbre es colgarla de la izquierda, en babor, o sea, a la izquierda del barco, que es la de los tripulantes, la de los que están navegando. Se colocan las distintas nacionalidades. En este caso somos todos argentinos, así que va perfecto colgar la argentina. Y ahora hecho el cambio de bandera, nos parece que con Puerto Rico acá muy cerquita, pero a punto de dejarlo en realidad, es el momento perfecto para despedirnos de todos ustedes, todo el pueblo de Puerto Rico que nos recibió tan bien y que fue nuestra casa durante tantos meses y donde pudimos finalmente concretar nuestro sueño de salir con nuestro barco propio a recorrer el mundo, primero el Caribe, después el mundo. Y la verdad que encontramos en Puerto Rico gente espectacular, prácticamente una segunda familia que nos dio mucho apoyo en todo este tiempo, y sin ellos no hubiéramos podido concretar nada, hubiera sido muy difícil. Por eso de hecho decidimos volver, porque si bien el barco no lo encontramos en Puerto Rico, lo terminamos comprando en las Islas Vírgenes cerca, lo primero que dijimos en ese momento fue no, nos volvemos a Puerto Rico y lo terminamos allá, o sea, lo armamos allá. Porque bueno, lo sentimos como una casa o como un segundo hogar. Mandamos un abrazo muy grande a todos los amigos que hicimos, a todos los que nos vieron por allá, nos siguieron, a todos los que nos mandaron mensajes, mandaron apoyo, nos cruzamos por todos lados. Y la verdad que si algo nos queda del pueblo de Puerto Rico es la buena onda que tiene la gente, lo generosa que es y lo orgullosa que es de su tierra y que tiene con qué, porque la verdad que tiene muchas cosas que son muy valiosas en Puerto Rico y nos encantó. Y como siempre nos pasa en todos los lugares que recorremos, nos quedaron un montón de cosas por ver, pero obviamente Puerto Rico va a ser el cierre de esta gira que está arrancando hoy. Daremos toda la vuelta y volveremos a Puerto Rico y después de ahí al resto del mundo. Pero bueno, por ahora es nuestra base en el Caribe y bueno, nos vamos a volver a ver seguramente. Así que les mandamos un abrazo muy grande a todos, no solo a los puertorriqueños, sino a nuestros amigos argentinos que también hicimos en Puerto Rico, y no solo argentinos, de distintas nacionalidades. Pero sé que Puerto Rico tiene algo que, no sé, se junta gente buena, o nosotros tuvimos esa suerte. Después nos puede salir alguno diciendo que no es así, para nosotros lo fue en todo momento, con todas las personas de todos los ámbitos, incluso hasta los más en el común denominador en otros países, en otros lugares. Uno los siente más lejanos, las entidades gubernamentales, la policía incluso, y ya lo saben, que nos terminamos haciendo amigos de todos. Ayer, sin ir más lejos, y como no podía ser de otra manera, haciendo migraciones también nos trataron, pero 10 puntos. Siempre uno va a hacer esos trámites con un poco de temor, a ver qué le pueden encontrar, o por ahí algún problema, o algo que te falte. No, nada que ver, acá fue todo buena onda, cualquier duda nos contestó y nos contestó más dudas, incluso. Cuando entramos fue lo mismo, en el aeropuerto fue lo mismo, cuando nos cruzamos con, además de la policía, que 10 puntos, también nos cruzamos con la gente del Coast Guard y también genial. Y si nos cruzamos por ahí, algún puertorriqueño dando vuelta, bueno, acérquense y saluden porque los queremos mucho. A todos ustedes que están del otro lado también les dejamos en este momento un gran abrazo, un gran saludo, porque es un momento emotivo para nosotros, porque estamos saliendo finalmente a la aventura, porque nos estamos yendo a un lugar al que soñamos ir durante muchos años, cuando tuviéramos nuestro barco justamente, que es la Bahamas. Así que nada, estamos en un momento súper importante de nuestra vida y estamos súper emocionados. Y antes de cerrar esta despedida a Puerto Rico, no queremos dejar tampoco de recordar o de mencionar o de comentar que muchas veces aparecen, que nosotros nos han aparecido durante todo nuestro viaje, gente que desde las sombras, que no aparecen tanto en cámara, nos ayudan de una manera gigante, nos abren las puertas, son generosos, qué sé yo, siempre aparecen en los momentos por ahí menos pensados, cuando uno no está buscando, pero sí cuando lo necesitamos. Y a la distancia uno se va dando cuenta que son los verdaderos héroes. Nosotros les llamamos héroes silenciosos. Por ahí, desde un lugar muy humilde, no saben lo que representan para nosotros, pero se los queremos decir ahora que realmente representan un montón y que son parte de este viaje y parte de que estemos acá donde estamos. Muchos de ellos aparecieron en Puerto Rico y que
por ahí comenzó como un contacto casual, un mensaje en las redes y terminaron siendo amigos de verdad y también los queremos mucho. Y si bien no son pocos los héroes silenciosos, este homenaje es especial para Anita y para Geri. Obviamente Estefano y Marti están en nuestros corazones todo el tiempo y bueno, gracias. Saben que los queremos un montón, pero bueno, se los queremos transmitir también por acá. Ustedes ya estuvieron viendo a varios amigos que fueron pasando por nuestros episodios, pero queríamos destacar justamente a Anita y Geri, que no aparecieron en las cámaras. Realmente representaron un montón para nosotros para poder estar donde estamos. Fueron los que nos recibieron en Puerto Rico y nuestra primera llegada fue a través de ellos, que prácticamente sin conocernos nos dieron una casa, nos dieron cómo movernos, nos mostraron el lugar, nos contactaron con un montón de gente y nos abrieron sobre todo las puertas de su casa y nos dieron su amistad, que es lo más importante. Y bueno, les queremos agradecer profundamente porque bueno, no sería posible sin ellos. Ayer ya nos despedimos de ellos, medio entre lagrimones, porque uno nunca sabe cuándo se vuelva a juntar, aunque ya tenemos planes de volver a vernos. Será cuando se tenga que dar, pero estamos seguros que nos vamos a volver a ver, porque nosotros siempre volvemos a donde estamos a gustos y felices, así que... Entre los hitos del viaje, uno muy importante es tener internet. Y como nosotros tenemos el Starlink Mini, ahora lo estamos adaptando al barco para su posición definitiva. Pero para hacerlo, conseguimos ese soporte que tiene Chino en la mano, que en realidad no es ni más ni menos que un soporte de caña de pescar adaptado a los fines de soporte de Starlink Mini. El problema es que la sección de caño que puede usar este soporte, porque va con otra cosa acá, no nos va. Nosotros lo queríamos poner acá arriba, para que no tenga nada arriba justamente y tenga una buena señal satelital, pero no lo podemos poner porque no nos da la sección de caño, así que estamos viendo de ponerlo acá. ¿Quedó bien? O en su defecto acá, y que entonces sea mesita de la parrilla. No, eso no. No puede ser. Estamos en un punto en el que no vemos tierra hacia ningún lado. El clima está espectacular. Hay una brisa lindísima, el mar está bastante calmo, está súper lindo en el medio de la nada. Avanzando en lo que por ahora es nuestra travesía más larga, 36 horas más o menos de navegación van a ser entre San Juan y Samaná, que es donde estamos yendo de República Dominicana. De a poquito le vamos encontrando lugar a todas las cosas, a la caña de pescar que nos regaló Toski, a las tablas que las teníamos olvidadas ahí. Y este David fue mucho más que solo un lugar para levantar el dinghy y tenerlo fuera del agua, sino también nos sirve para guardar otras cosas que teníamos dando vueltas. Así que está buenísimo. Muchas gracias, Jonuelo, por este David que está espectacular. De paso les contamos a todos los que nos estuvieron preguntando por el David, información o no sé, relativo a la construcción. Nosotros le hicimos de acero inoxidable porque nos parece más fuerte y porque aparte toda la estructura que nosotros tenemos del bimini, o sea del toldo que tenemos acá atrás, es de acero inoxidable y va a quedar mejor con el diseño. Pero también se puede hacer de aluminio anodizado. Están buenísimas las estructuras de aluminio anodizado porque tienen menos mantenimiento y se bancan mejor el ambiente salino. Pero la desventaja es que tendríamos que haberle puesto secciones más grandes de caños, de tubos, para que soporte el mismo peso, porque es un material más blando. Pero también es relativo al espesor que uno use de ese caño, material que cada uno consiga en su país, en su lugar, pero nosotros preferimos acero inoxidable. Pero conocemos gente que trabaja muy bien el aluminio en Puerto Rico, por si alguien se quiere hacer alguna estructura o David de aluminio anodizado. Conocemos a Román, que trabaja súper bien y súper macanudo, de confianza, así que les podemos dejar el contacto en la descripción. Y también para la gente que no puede llegar quizás a Puerto Rico a hacerse un David de acero inoxidable como el nuestro, con Jonuel, hay otras opciones, porque nosotros estuvimos averiguando muchísimo sobre este tema. No es fácil, son estructuras súper caras y de hecho una de las opciones que nos había parecido súper práctica, que estuvimos a punto de llevar a cabo, a punto de comprar, son las estructuras de David prefabricadas. Uno las compra
te las envían y vos la colocás armándola por tu cuenta porque se adapta a los distintos ángulos que tiene cada barco. Esta obviamente está hecha totalmente custom, totalmente a medida para este barco. En este otro caso son estructuras que se van adaptando según el modelo porque también se venden por modelos. Así que nosotros averiguando hemos encontrado unos fabricantes en España que nos habían parecido de muy buena calidad y súper recomendables, y aparte de hecho nos hicieron un diseño más fuerte para soportar nuestro dinghy, que es bastante pesado. Lo habían adaptado sin ningún problema, había quedado espectacular. Finalmente no lo hicimos con ellos porque el envío desde España hasta Puerto Rico iba a ser medio complicado, se iba a demorar un poco más y a la vez tenía un costo mayor para nosotros, lógicamente, pero para los que están en Europa o no tienen problemas con el envío, eso es una alternativa realmente buena. Vamos a dejar acá y en la descripción el contacto de Autocasantes, que es súper macanudo, a nosotros nos resolvió un montón de dudas. Y hubiese sido una excelente opción, la hubiese mandado empaquetada por correo y nosotros lo hubiésemos colocado acá. Obviamente al hacerlo con Jonoel nos ahorramos la parte de la colocación, es espectacular que nos la hayan colocado. Y de hecho les vamos a decir de dónde vino esa recomendación, porque esa recomendación vino de alguien a quien realmente apreciamos mucho y que hace mucho tiempo queremos recomendar en nuestro canal. Estamos hablando de David de Low Cost Sailor, que tiene un canal de YouTube donde tiene un montón de tips y cosas para el navegante o el que se está iniciando y cómo hacerlo de forma barata. Le gusta mucho la tecnología y ponerle cosas a su barco, le puso de todo, pero entre muchas de las cosas que le puso también le puso un David de esto armado por la gente de Autocasantes, que bueno, en el canal de él lo pueden ver, o incluso en la página de la gente de Autocasantes también pueden ver todos los diseños que tiene. Al paso por el show me le mandó un gran saludo a David, que algún día nos conoceremos en persona, pero ya nos hemos estado escribiendo y nos ha dado una mano en algunas cosas, nos ha tirado ideas. Así que David, gracias por tanta información a esta comunidad de navegantes, a los que están hace mucho tiempo, a los que recién se inician, como nosotros. Y bueno, nada, ya nos cruzaremos por ahí seguramente. Se vino una nueva noche de navegación, la segunda. Ayer fue la primera noche, que de hecho fue la primera noche entera donde estuvimos navegando en nuestro barco, porque ya habíamos navegado de noche, pero siempre había sido hasta relativamente temprano, no había sido toda la noche. Así que ayer fue la primera vez que en realidad hicimos guardias organizadas, porque si son pocas horas de navegación nocturna generalmente estamos los dos navegando y no hace falta. Pero ayer sí nos organizamos porque aparte estábamos bastante cansados, así que entre los tres hicimos guardias de 3 horas cada uno y anduvo todo perfecto. Hoy vamos a hacer exactamente igual, yo creo. Vamos tranquilos porque el clima está muy bueno, de hecho lo buscamos que el clima estuviera bueno y tranquilo y que no hubiera mucho swell, porque esta parte para navegar no está tan buena normalmente. De por sí toda la parte norte de Puerto Rico, que hace el Atlántico Norte, suele tener un swell bastante feo, y el cruce del pasaje de la Mona también suele ser bastante jodido, hay muchas corrientes, se arma medio feo. Y la verdad que nos tocó espectacular hasta ahora, pero bueno, lo buscamos que el clima estuviera así. Obviamente la desventaja es que tenemos poco viento y por eso estamos yendo todo el tiempo a motor y vela. No nos da para ir solamente a vela. Es molesto escuchar el motor todo el tiempo, pero bueno, vamos súper tranquilos. Así será esta noche, una noche más de navegación nocturna, navegación esta vez más lejos de las costas que de costumbre, o que lo que venimos haciendo en todas las aventuras pasadas, que ya las vieron. Pero nada, estamos bien, tenemos tripulación, estamos confiados y el clima nos acompaña, así que tenemos equipo. Parece el relator. No, gracias. Y metidos para conseguir lo que venimos a buscar, ¿no? El título. Muchas gracias, Juan. No, eso. Esa noche nos fuimos turnando las guardias de a 3 horas cada uno hasta llegar la luz del día y poder entre todos coordinar la llegada a República Dominicana. Ya estamos en las costas de República Dominicana. Fue una noche tranqui, eso supongo, porque yo estaba durmiendo. Nada, mentira, dormí las últimas 3 horas nomás, calculo. Y estuvo Chilu de guardia hasta recién. Pero bueno, quedé acá durmiendo, así que recién nos pasamos la costa. Y la verdad es que, por suerte, pudimos usar la vela en alguna parte del camino, porque estuvimos bastante tiempo a motor, como estamos ahora. Pero ayer levantó algo de viento, entonces ahí pudimos salir navegando. Pero la mayor parte de la navegación a vela fue de noche. Eso nos hubiese gustado hacerlo más de día para tener más control sobre las velas. Pero igualmente no había tanto viento, tal cual decía el pronóstico. Así que estuvo bastante tranquilo todo. Nos quedan unas 7 horas todavía por delante a esta velocidad. Vamos a ver si podemos meter un poquito más
más de motor para llegar relativamente temprano. La idea era llegar alrededor del mediodía y es lo que se está marcando acá. Vamos a llegar alrededor de la 1, 2 de la tarde, una cosa así. A República Dominicana, a la marina donde está Ceci que nos espera. Así que nada, llegamos a República Dominicana. Tendremos que hacer todos los trámites de entrada y todo eso. Pero, digamos, este es el primer país que vamos a tocar en esta gran vuelta. Primero alrededor del Caribe, después alrededor del mundo. Buenos días, gente. Se hizo un nuevo día acá en HBoat. ¿Y qué día? El primer día de navegación larga rumbo a República Dominicana. Ya pasamos la noche, Chilu se fue a dormir. Yo terminé ya mi guardia hace rato, dormí, me desperté y ahora voy a armar un cafecito. Y ahora el que está al mando es Chris, que está allá en el timón. Ponele. Every day we wake up, eyes still closed, and no one knows the things behind our shut eyelids, or where any of it leads. I was blind and hoping, now my eyes are open, none of what I see. Esto, en medio del mar, no tiene nombre. Croissant con café y espumita tipo cafetería, no se puede creer. Life goes on, and I'm not done, no. La 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 la, life goes on, and I'm not done, no. When everything went up in smoke, I've loved you with the very heart you broke. Ya la lora, me caigo. Boludo, sí. Estaba con Viqueta en el lugar. Justo delante nuestro. Sí, sí. Vayamos despacio, así no se va. Espectacular. Esperábamos llegar a República Dominicana y ver ballenas, así que nos recibió tal como esperábamos, porque justamente en esta zona, esta es época de ballenas, de avistaje de ballenas. Acá llegando están acá, así que estamos re felices. Espectacular esta llegada a República Dominicana. Estamos, nada, muy cerquita de la bahía donde estamos yendo. Vamos a ir a la marina por hoy para organizar un poco todo el tiempo que tenemos, porque salimos bastante desorganizados, porque teníamos el clima y queríamos salir. Ya no queríamos demorarlo más. Sacando este pequeño incidente que recién se me cayó la tapa del congelador. Me hice mierda. Sí, tengo una pelota mal. Pero bueno, después todo lo más está bien. ¿Qué opinas de ver ballenas llegando acá? Increíble, nos dan la bienvenida. ¡Ahí está! ¡Ahí! Acá. ¡Wow! Acá está al lado nuestro. ¡Ah, la puta madre, boludo! ¡Están acá! ¡Ah, están a 3 metros del barco, gente! ¡No, boluda! ¡Ay, me quiero tirar al agua! ¡Ay, hay una gigante, boludo, ahí abajo! No, ahí abajo hay una gigante. Hay 2 más ahí abajo. ¡Ah, no, son gigantes! ¡Ah! Ponerles el agua al pie, algo viene porque les gusta, son sociables. ¿Qué quieres hacerle al agua? No sé, hacer la sicha, poseo. Dale. Dame, teneme, filma. Ay, me muero del amor. ¿Qué vas a hacer? Te vas a caer a la bosta ahí. Guarda, Chiro. Son enormes, boludo. Enormes. Impresionante el tamaño, boludo. Ay, Hola, mierda. Esa es la chiquita, sí. Es enorme, boludo. Miren el tamaño del barco esta ballena. Mirá. Me llegó el escupitajo.
Este fue sin dudas uno de los momentos más emocionantes de nuestra vida. Ahora sí estamos llegando a Samaná, a la República Dominicana, el segundo país de esta vuelta al mundo, porque siempre consideramos Puerto Rico como el primer país donde empieza la vuelta al mundo, ya que fue el primer país al que fuimos desde San Tomás, cuando nos entregaron el barco, y a la vez, bueno, es el país donde preparamos el barco y toda la salida. Así que estamos súper contentos. Y a recibir, estuvimos acá. Y así pasamos los siguientes 3 días en la marina resolviendo temas que nos quedaron pendientes, además de algún que otro inconveniente del viaje. Pero luego de sumar a Ceci a la tripulación, reponer combustible y sobre todo energías, seguimos camino. La travesía hasta Bahamas había comenzado, pero apenas minutos de la salida ya tuvimos una nueva sorpresa. Otra vez nos encontramos con estos gigantes del mundo marino que nos venían a saludar una vez más. Esta vez, una madre con su cría se acercaron a despedirnos antes de continuar rumbo a tierras lejanas. Ahora, tocaba continuar hasta un nuevo destino en nuestro viaje hacia Bahamas. ¡Ah, boludo! Pasar por abajo, boludo. ¡Ay, qué miedo! Ya, agárrense, boludo. Agárrense a ver si todavía nos mueve el barco, la quilla, algo. Si el timón es lo más peligroso. Nos da un toque. ¿Me dan un cagazo? ¿Dónde está? ¡Cagazo! A ver si salís del otro lado, me muero. ¿Dónde están? Tremendo. No. Al acecho. Orcas al acecho, boludo. ¡Ahí están! Sí, que están acá. ¿O no? Se hundieron mucho. Y no, tiene que pasar por abajo. Ballenas al acecho. Se rascan la espalda. Está bueno, nos limpian el fondo. ¡Qué loco, boludo! Me caigo un poco, pero... Muy flashero que se metan abajo del barco y no aparezcan. Es como decís que están planeando. Y así nos despedimos de Samaná y de las ballenas que tanto nos sorprendieron en el lugar. Decidimos salir de noche para sincronizar nuestra llegada al próximo puerto con el amanecer. Así que para hacer tiempo, encaramos para Cayo Levantado, una pequeña isla muy cercana a Samaná, donde pasaríamos las próximas horas antes de partir. Esta isla, de la que tanto habíamos escuchado, despertó nuestra curiosidad. Y por supuesto, sin dudarlo mucho, decidimos bajar a conocer su playa y quizás poder festejar el comienzo de esta aventura en algún chiringuito local. A medida que nos adentramos en la isla, se hacía más evidente que lo único abierto era un hotel bastante exclusivo en el que nuestros intentos por conseguir algo para comer terminaron siendo en vano. Continuamos entonces nuestra navegación hacia Las Terrenas, nuestro próximo puerto en República Dominicana, donde esperamos abastecernos antes de continuar camino. Pero aún teníamos un largo viaje y toda la noche por delante, así que esto recién comenzaba. Llegamos a la mañana y luego de organizarnos decidimos bajar a recorrer. Esta vez los negocios estaban abiertos y pudimos tener nuestro merecido festejo en un barcito costero que no duró demasiado porque teníamos una tarea por delante. Luego de un rato conociendo el lugar y aprovisionarnos en el supermercado local, nos organizamos para la guardia nocturna porque hoy tocaba nuevamente navegación de noche. A la mañana siguiente, aún con varias millas por delante, nos sorprendió la lluvia y al parecer también a nuestro polizonte de turno. Mira. Pobrecito. Los intentos por alimentarlo finalmente tuvieron éxito, ya que nuestro visitante no tenía demasiado problema en acercarse a nosotros. Unas cuantas semillas se llevó para el buche antes de desaparecer volando en el mar una vez que logró descansar y reponer fuerzas. Está quieto en el lugar.
Por ahí. Parecen cosas de turista, pero no, qué guarda costeras blancas es. Llegando a Luperón, el tráfico náutico se empezaba a notar bastante más, anticipando que este sería un destino algo más concurrido que el anterior. Así que para no complicarnos con fondeos concurridos, decidimos anclar en la parte exterior de la bahía, donde pasamos una noche muy tranquila y sin sobresaltos. Por la mañana, aprovechamos para recorrer el fondeo, corroborando que efectivamente estaba lleno de barcos y por suerte habíamos tomado la decisión acertada. Ya que estábamos cerca de la marina local, nos tomamos un buen desayuno para luego encarar hacia un nuevo país. Si bien nuestro paso por República Dominicana fue corto, nos sorprendió su belleza y su gente, y sin dudas es un país al que tenemos pensado volver para recorrer con mayor tiempo y dedicación. Acabamos de salir de República Dominicana. Miren cómo quedó la bandera. Pobrecita. Pobrecita. Segundo país que pasamos. Y bueno, y así está la bandera. Vamos a ver los próximos. La vamos a tener que coser acá para hacerla, Sí, la hacer corto. un arreglo y que zafe. Porque la vamos a volver a usar porque vamos a volver, así que tiene que durar esta bandera. Tiene que durar. Hoy, con algo más de viento que en días anteriores, el viaje tocó bastante más movido y sobre todo inclinado. ¡Es buenísimo! Sí, este video para atrás es más difícil, para atrás también es más fácil, me parece. Sí, Ay, ca- creo que llegó la hora de hacer algo que tenemos que haber hecho antes incluso de salir de Puerto Rico. Muy mal de nuestra parte que no lo hicimos porque es algo importantísimo y lo deberíamos haber hecho. Pero bueno, nos colgamos, estuvimos muy ocupados y a la vez todas las condiciones del clima daban bien y no había como un gran riesgo de nada. Lo dejamos pasar, pero ahora no, ahora ya llegó el momento de hacerlo. Tampoco es que estamos complicados, pero bueno, está un poco más movido el día. Estamos navegando un poco más heavy. Estamos yendo casi 9 nudos con un viento de cenida espectacular. 18 nudos de viento aparente, está espectacular. Pero bueno, tenemos que hacerlo porque hoy estamos haciendo un cruce mucho más largo en el medio del océano y la realidad es que esto es un elemento de seguridad muy importante. Así que llegó la hora de activarlo. Y ahora se preguntarán de qué estoy hablando, ¿no? Ahora contalo vos. Yo me lo estoy preguntando. No, si vos ya lo sabes. Yo ya lo sé. Estamos hablando de un aparatito que nos trajo Cris desde Buenos Aires, que es un posicionador satelital. Hay varios servicios que lo tienen, nosotros nos gustó este particularmente. Así que les vamos a mostrar cómo es esto, se llama Spot. Te lo mandan así con un mosquetón, muy piola. Suki. A ver, A verlo. es una radio. Está buenísimo, re buen tamaño. Bueno, ¿y esto qué es? Ah, y este es tipo para pararlo, Está ¿no? buenísimo, sí. Un trípode. Que lo vamos a usar para el celular Un también. tipo para ponerlo, ¿qué? ¿Así? No, en otro sentido. Ah, puede ser. O al En revés. otro sentido, sí. O así. Bueno, ahí lo vamos a ver. Ahora lo vamos a cargar en un ratito. Ah, mira qué bueno. ¿Leemos las instrucciones o Sí, eso es demasiado? leamos las instrucciones. No, sí, tenemos que ver cómo se usa. Esto me encantó. ¿El mosquetón? Sí. Bueno, Lo que más me gustó es la cinta con el mosquetón, la presentación. No, lo tenemos que activar, es re importante porque, como les decía Ezequiel, si tenemos una emergencia y necesitamos pedir ayuda, por ejemplo que se está hundiendo el barco o lo que sea, se rompe algo el barco, que quedamos a la deriva, quedamos desprotegidos, con esto nosotros podemos hacer un llamado de alerta de emergencia y enseguida recibir ayuda. Enseguida es un decir, en medio del océano, depende cuán lejos estemos de alguna costa, vamos a recibir ayuda más o menos rápido. Es muy relativo, hay miles de maneras de recibir ayuda. Puede ser por barco, algún barco que pase cerca, puede ser un rescate de helicóptero, no sé, y guardacostas del país al que estamos yendo o en las aguas en las que estemos. Me gusta el cabeceo, sí. La cosa es que es re importante como navegantes nosotros tener un dispositivo de localización. Así que ahí lo vamos a activar y les vamos a ir contando. Bueno, el primer paso acá dice cargarlo completamente antes de hacer cualquier cosa. Así que vamos a cargarlo. Acá termina la presentación. En un ratito volvemos y les contamos. Nos acabamos de dar cuenta que si nos llegamos a quedar sin internet no vamos a poder activar el spot. Y como el Starlink después de determinada distancia de la costa no funciona, por lo menos con el plan que tenemos, no lo podríamos activar. Así que bueno, nada, queremos hacer esto lo más rápido posible antes de alejarnos mucho. Igual está funcionando perfecto internet y spot. Pero el barco cada vez se mueve más, cada vez sube más el viento, la ola, todo. No pasa nada, pero bueno, uno dice,
a ver, lo tengo, como no lo voy a tener activo. Lo más inteligente es tener estas cosas listas y activas para poderlas usar si uno necesitara. Obviamente estamos navegando súper bien, no hay ningún problema, pero bueno, es como que si llegara a pasar algo, tuviéramos un accidente de lo que sea, seríamos muy boludos de no tenerlo activo cuando es algo tan obvio que lo tendríamos que tener.